Buenas tardes. Ahorita, este, sencillamente vamos a hablar que las soluciones son sistemas homogéneos formados básicamente por un soluto, un solvente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar siempre en consideración. A partir de las soluciones podemos tener las propiedades coligativas y si son soluciones acuosas podemos medir pH. Si no es acuoso, no lo puedo medir. Pero a partir de ahí se tiene forma cuantitativa, que es la que nos interesa a nosotros como unidades físicas y químicas. Normalmente las unidades físicas son las que se expresan en porcentaje, porcentaje masa-masa, masa-volumen, que la parte, la primera M me indica el soluto y la segunda la solución. Las unidades químicas se basan en el concepto de mol, de equivalente. Todo va a depender de el peso atómico o peso molecular. Las unidades físicas, por lo menos como tenemos en el caso de masa, que se pueden conseguir como peso-peso o masa-masa, no es más que la cantidad de soluto en gramos que existe en 100 gramos de solución. Cuando nosotros nos referimos, como es el ejemplo que tenemos aquí, 4% pp, quiere decir 4% peso-peso, significa que por cada 100 gramos de solución existen 4 gramos de soluto. Ahí nosotros vemos para determinar lo que es el peso del soluto, o sea, los gramos de soluto entre el peso de solución o los gramos de solución multiplicado por 100. Si voy a referirme a volumen, sencillamente es los mililitros de soluto o el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Está también el llamado masa volumen y el llamado, que es uno de los que utilizamos menos, el volumen masa. Quiere decir que el soluto está en volumen y la solución está en masa. Un ejemplo, la masa que nosotros hacemos para la arepa. En este caso, el solvente es la harina, porque es la que está en mayor proporción. Siempre tienen que recordar eso. En cambio, en las unidades químicas tenemos que acordarnos del concepto de mol, que mol no es más que los gramos de soluto entre el peso molecular o el peso atómico del soluto. Para el caso de molaridad, tenemos los moles de solutos disueltos en un litro de solución. Matemáticamente se expresa de esta forma, o lo que es lo mismo, gramos de soluto entre el peso molecular de soluto por el volumen de la solución en litro. Tenemos la molaridad, que es con L, que indica la cantidad de moles de solutos presente en kilogramos de solvente. En este caso tengo que conocer los solventes. Igualmente, lo puedo expresar de esta forma o lo puedo expresar con gramos de soluto entre peso molecular de soluto por kilogramos de solvente. La normalidad, hablamos de equivalentes gramos o equivalentes químicos, un soluto en un litro de solución. Para esto necesitamos el llamado peso equivalente. El equivalente gramo o equivalente químico se refiere al tipo de compuesto que se utiliza. Si es un ácido, se divide el peso molecular entre el número de hidrógeno. Si es un hidróxido, entre el número de iones oxidrilo. Y si es una sal, entre el número de cationes, quiere decir la carga positiva, la valencia del metal. Y se expresa de la siguiente forma. Entonces, tengo que estar pendiente de qué es lo que me está pidiendo. Si es un ácido, ejemplo, el ácido clorhídrico, que es HCl, el peso equivalente siempre va a ser igual al peso molecular. La fracción molar,
Tenemos el caso de los ejercicios, el cual siempre se le ha expresado a ustedes, por lo menos aquí tenemos el caso de buscar lo que es la fracción, lo que es molaridad, normalidad y molalidad, dando los pesos atómicos para yo determinar el peso molecular. Y aquí tengo los datos. Ya yo tengo mis datos, tengo hasta la densidad de la solución y sencillamente aquí tengo mis fórmulas. ¿Qué hago en este caso? No le parece. Por otro lado, en el caso de propiedades coligativas y pH, si tienen alguna duda, pregunte, porque ya se le ha citado varias veces para que ustedes asistan a las clases para que asistan ustedes a las clases por Zoom para aclarar dudas. A ustedes se les suben videos de las clases, pero creo que no estamos haciendo el feedback. Y no quiero colocarlo obligatorio porque sabemos la situación país que vivimos, que a mí se me ha caído más de una vez el internet en medio de una clase, se ha ido la luz, no tenemos conexión ese día y en verdad es como quien dice un poquito desagradable, pero para que sepan, estamos a su orden, cualquier pregunta, nos estamos viendo en otra oportunidad. Ya expliqué la parte inicial, propiedades coligativas y pH, léanse la teoría y bueno, arrancamos a presentar el examen. Cuídense mucho.